Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los participantes en este importante congreso. En el día de hoy, el profesor Miguel Ángel Boldova y yo misma vamos a tratar el tema de la amnistía y el indulto como elementos de la justicia transicional a la luz del derecho internacional penal. Este es un estudio comparado entre Colombia y España. Para desarrollar el tema vamos a tratar los siguientes puntos. En primer lugar, una introducción. En segundo lugar, la amnistía y el indulto en los derechos nacionales y en el derecho internacional. En tercer lugar, la diferencia general entre amnistía e indulto y delitos que le corresponden. Y en cuarto lugar, los delitos susceptibles de amnistía e indulto en la legislación colombiana para la paz, además de su adecuación a las exigencias del derecho internacional penal. Por último, pues se harán unas conclusiones. Bien, a manera de introducción, lo primero que hay que señalar es que el estudio se centra especialmente en la Ley 1820 de 2016, conocida como la Ley de Amnistía, que tiene su origen en los acuerdos de paz, concretamente el Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en el 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Unos acuerdos que se incardinan de manera perfecta con el artículo 22 de la Constitución sobre el derecho de ver a la paz y también con el artículo 95.6 que también establece la obligación de los colombianos de trabajar y luchar por la convivencia pacífica. Claro, estos acuerdos pues tuvieron como objetivo ponerle fin al conflicto armado, un conflicto armado de larga duración, como es por todos conocido, y que tuvo como entre sus causas principales la motivación de la guerrilla de las FARC en contra de un orden social y político injusto, también el problema de la persecución campesina en relación con la reestructuración de la propiedad de la tierra y adicionalmente también hubo dentro de esos factores que influyeron en ese conflicto armado la exclusión de los movimientos políticos alternativos, que fue un fenómeno que también es muy conocido y que se dio a partir especialmente del año 57, después del plebiscito de ese año, cuando se instauró el Frente Nacional. Pues estos acuerdos crean un sistema, ¿no?, que es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que está centrado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y que además crea unas instituciones conocidas también, que son la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Dentro de ese conjunto de instituciones se destaca para los efectos de nuestro estudio la Jurisdicción Especial de Paz, porque es la máxima jurisdicción del sistema que tiene justamente como misión investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Bueno, dentro del desarrollo de ese sistema, ¿no?, de justicia transicional que se crea con los acuerdos de paz colombianos, se destaca la ley justamente 1820-2016 o ley de amnistía, porque es un componente central de todos esos objetivos creados con este sistema, ya que esta ley regula la amnistía y el indulto. Nosotros, en nuestro trabajo, perseguimos el objetivo de analizar justamente cómo se ha tratado estas dos figuras del derecho penal, que son la amnistía y el indulto, como elementos de la justicia transicional comparada. Sin embargo, el estudio es de derecho comparado y por lo tanto también vamos a hacer referencia a la experiencia española, de la cual, por supuesto, es un experto el profesor Miguel Ángel Boldova, a quien le doy la palabra en adelante. Adelante, profesor. Pues muchas gracias, Melba Luz.
Bien, pues efectivamente la indulgencia, el perdón, la gracia y el indulto con relación a hechos considerados delictivos se ha venido practicando a lo largo de los tiempos desde las primeras sociedades humanas a todos los niveles. Pero de ellas, la amnistía y el indulto eh, han figurado a lo largo de la historia como formas jurídicas aplicables por parte de los poderes soberanos del Estado en el ámbito de la sociedad civil, dirigidas a dar por extinguida la responsabilidad por la comisión de hechos delictivos. En la actualidad, cada país regula internamente de manera singular el ejercicio del derecho de gracia. No existe realmente una reglamentación supranacional que sirva de modelo o una convención internacional que indique cómo se debe regular jurídicamente, a qué delitos debe aplicarse, a qué delitos no. La Constitución española de 1978, actualmente vigente, no menciona la institución de la amnistía en ningún precepto, pero sí que prevé la prerrogativa del derecho de gracia y con ello implícitamente la figura del indulto particular, porque prohíbe la autorización de indultos generales. El indulto particular consiste en el acto basado en razones de justicia por el que se atenúa o se extingue la pena o la sanción impuesta sin que ello suponga una modificación del ordenamiento sancionador que fue aplicado al inicialmente sancionado, castigado y posteriormente indultado, ni tampoco supone una modificación de la calificación de las infracciones o delitos que dieron lugar a la imposición de la consecuencia jurídica correspondiente. En España, a pesar de que se prohíben, como he dicho, los indultos generales en la Constitución, se mantiene la vigencia de la ley de amnistía, la ley de amnistía española, que es de 1977, aprobada tras el fallecimiento del dictador Franco en el año 75, en el periodo de la transición española, en el que se estaba cuajando pues, la transformación sin ruptura de un régimen autoritario hacia un régimen democrático. Pues bien, la citada ley fue promulgada por el gobierno de Adolfo Suárez con carácter previo a la entrada en vigor de la Constitución española del 78 y se mantiene todavía vigente pese a dos iniciativas de reforma que pretendían, en su momento, en el año 2011, pretendían añadir un nuevo precepto que hiciera incompatible la aplicación de la ley en el caso de crímenes de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, garantizando así la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista. En definitiva, que esta ley ha sido cuestionada por la comunidad internacional por suponer un impedimento a la investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado y en particular pues, a delitos como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, etcétera. Vista la prohibición constitucional de los indultos generales, que es lo menos, tampoco las amnistías, que representan lo más, deberían estar permitidas. La amnistía viene a suponer la negación o derogación transitoria de la ley, lo que carece de sentido en un Estado social y democrático de derecho. Por el contrario, el indulto es una institución, en principio, basada en razones de justicia, de equidad, de utilidad y en necesidades político-criminales aplicables a un caso concreto que no solo es aceptable, sino que es absolutamente imprescindible en un Estado de Derecho que a veces tiene que corregir posibles excesos punitivos. Sin embargo, la amnistía, en la medida en que constituye un procedimiento más de resolución de conflictos políticos sociales, se admite en el derecho internacional y en otros ordenamientos jurídicos nacionales, como es el caso colombiano. Siguiente ficha, por favor. La admisión con precedentes históricos de la operatividad de la amnistía ha de traer su causa en la existencia de algún motivo legítimo, como pudieran ser pues, la finalización de un conflicto civil armado que requiere instrumentos de pacificación, la necesidad de poner punto final a una determinada organización constitucional del Estado para comenzar una nueva situación o el restablecimiento de la paz jurídica tras un tiempo de inseguridad,
desobediencia civil generalizada o anarquía. Ahora bien, cuidado, las leyes de punto final han sido cuestionadas y no han sido en distintos países, en Argentina, en Perú, en Chile, en Yugoslavia, en Uruguay y en El Salvador. Este tipo de leyes de amnistía han sido desaprobadas por buscar la impunidad sobre determinados crímenes internacionales u otros delitos que por su extraordinaria gravedad son imprescriptibles. En todo caso, la aplicación a una paz negociada implica la necesidad de someterla a rigurosos estándares internacionales. Así lo ha confirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del derecho internacional, lo único que se deduce es que las amnistías están permitidas como forma de terminación de los efectos de un conflicto en casos de confrontaciones armadas no internacionales y respecto de actos de combate y violaciones mutuas del derecho internacional humanitario cometidas de modo necesario con ocasión de dicho conflicto. Una de las principales características de la amnistía es que constituye un acto estatal de soberanía interna manifestada en una ley que tiene efecto o alcance nacional, imposibilitando en consecuencia la producción de efectos fuera de ese Estado. El artículo 6, concretamente del protocolo adicional a las 4 convenciones de Ginebra, el protocolo del año 1977 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, establece expresamente que a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. Pero puesto que se trata de amnistiar actos de combate y violaciones mutuas del derecho internacional humanitario cometidas de modo necesario con ocasión del conflicto, quedan fuera de la amnistía y del indulto las violaciones más graves al derecho internacional humanitario y desde luego los crímenes de derecho internacional. Dentro de esta categoría están los crímenes de guerra, de lesa humanidad, según la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en vigor desde 1970. Por todo ello, queda claro que en el ejercicio del derecho de gracia no hay nada absoluto. Este ejercicio del derecho de gracia no puede considerarse absoluto, sino que se encuentra sometido a límites no solamente previstos en el ordenamiento jurídico de cada país, sino también en el derecho internacional, como hemos visto. Así pues, la gran amalgama del resto de hechos delictivos que se contienen en las legislaciones penales, fuera de esos delitos, puede ser incluida de inicio en el marco de un procedimiento de amnistía o de indulto. Por su parte, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, en este estatuto no se menciona la amnistía y el indulto en el articulado. Y esto es así porque las causas de extinción de la responsabilidad, que son la amnistía y el indulto, suponen en principio la impunidad de los delitos y son contrarias al espíritu del derecho penal internacional, cuya misión reside precisamente en evitar la impunidad de hechos delictivos de gran trascendencia y particularmente si constituyen crímenes internacionales. En el artículo 29 de ese estatuto se declara que los crímenes de su competencia no prescribirán. Por tanto, suprime las limitaciones para la investigación de los delitos de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra. De este estatuto, por tanto, únicamente se puede deducir que cuando un asunto no revista gravedad suficiente, se configura como una causa de inadmisión o cuestión de inadmisibilidad ante la Corte Penal Internacional. En consecuencia, de acuerdo con el derecho penal internacional, la amnistía y el indulto podrán aplicarse en ciertos casos en el marco de un proceso de justicia transicional, siempre que los hechos no constituyan crímenes internacionales ni graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Este derecho surge, por cierto, a partir del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg, cuando se hizo evidente la necesidad de asentar internacionalmente un catálogo de derechos humanos y de crear mecanismos para su reconocimiento. El primero fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por Naciones Unidas en el año 48 y seguida de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En el 49 surgió propiamente el derecho internacional humanitario formado por los 4 convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Por tanto, la aplicación de la amnistía o del indulto no puede dar lugar exclusivamente a la impunidad de los hechos, sino que su aplicación debe combinarse con otros pilares de la justicia transicional, tales como la justicia, la verdad, la reparación a las víctimas y así también como el compromiso de no repetir los hechos objeto de amnistía o indulto. Las anteriores medidas, son medidas que han de aplicarse mediante iniciativas acordes a las particularidades de cada caso y país, para lo cual deberá crearse un programa basado en un análisis minucioso y completo del conflicto, de su contexto, de la historia del régimen saliente, así como de la naturaleza, gravedad y origen de los crímenes cometidos. Esto es así, puesto que no existe un método universal de creación y puesta en marcha de las mismas, ni en consecuencia un procedimiento general de justicia transicional, aunque sí existen suficientes aportaciones derivadas de la normativa internacional, de la doctrina jurídica y de la experiencia acumulada. Los institutos de la amnistía y el indulto aparecen claramente diferenciados desde un punto de vista jurídico. Ambas instituciones constituyen causas de extinción de la responsabilidad criminal, es decir, de renuncia al jus puniendi por parte del Estado. Pero mientras la primera borra todo rastro del delito o suprime su consecuencia, el indulto mantiene la condena y solo se proyecta sobre la consecuencia jurídica, que elimina, modifica o reduce. Estas divergencias son relevantes porque, a diferencia de la amnistía, el indulto no deroga transitoriamente la ley, sino solo sus efectos aplicativos y no necesariamente todo. Persisten al menos los antecedentes penales y las responsabilidades civiles y, desde luego, mediante la condena se restablece la vigencia en la norma jurídica infringida. Es decir, que con el indulto el delito no se olvida jurídicamente hablando, y en este sentido resulta más acorde con las ideas de justicia, verdad y reparación a las víctimas. Tales diferencias no se aprecian en el derecho penal internacional, pero tampoco en la ley en 1820 colombiana de 2016, que parece centrarse en la amnistía y en sus efectos y apenas regula el indulto como algo diferenciado, limitándose a preverlo para unos pocos delitos. Desde un plano puramente teórico, susceptibles de la amnistía tendrían que ser todos, pero solo los delitos políticos y subsidiariamente sus conexos, siendo políticos los delitos de rebelión, sedición o conductas similares, y siendo conexos aquellos delitos comunes que se realizan con ocasión de los delitos políticos. Los delitos comunes puros, sin conexión con delitos políticos, no pueden ser amnistiados en un Estado democrático de derecho. Dada la diferencia entre delitos comunes y delitos políticos, en el sentido de estimar estos últimos que merecen un trato más benigno, ese beneficio más amplio, que puede llegar a ser absoluto o casi absoluto, de la amnistía, debería reservarse a los delitos políticos cuyos autores son delincuentes ideológicos, de conciencia o convicción, y a lo sumo a los delitos conexos. Por el contrario, objeto del indulto podrían ser todos los delitos, tanto comunes como políticos, aunque a título particular y ya no general, como sucede con la amnistía. Ahora bien,
Cuando ambas instituciones extintivas de la responsabilidad se proyectan a la vez sobre un mismo escenario o marco político jurídico transicional, como es el caso colombiano, susceptibles de amnistía deberían ser los delitos políticos y buena parte de los conexos a ellos. En cambio, y como consecuencia de la extensión del privilegio de la amnistía a la mayor parte de los delitos conexos a un delito político, el indulto debería reservarse subsidiariamente a los delitos comunes conexos con los políticos, pero que no merecen privilegios o privilegios tan amplios como la amnistía. A este respecto, los delitos políticos en sentido estricto, los que solo afectan a las estructuras del Estado, deberían ser únicamente susceptibles de amnistía en una situación de paz negociada y no también de indulto. En la ley de amnistía colombiana, este problema no se reproduce porque la aplicación de la amnistía al delito político es de jure, se califica de jure en el artículo 15. Pero en el caso de la sonada podrían persistir las dudas, porque la ley la incluye en la lista de delitos susceptibles de indulto, en el artículo 24. A pesar del carácter más benigno del delito político, este no tiene por qué ser necesariamente de menor gravedad que el delito común. El delito político puede tener incluso más pena que el delito común, sea o no conexo a él. Pero el delincuente político ha sido tratado históricamente de forma distinta del delincuente común, de forma privilegiada, en parte por estar asimilado a los delitos de opinión, en parte por la finalidad altruista de su conducta que se le presume al delincuente político y que está dirigida a promover una mejora social o una mejora en la organización del Estado. Pero no solo un trato, digamos, privilegiado, sino también benevolente, porque tradicionalmente se excluye la extradición del delincuente político y además constituye una de las posibles causas para gozar de la condición de refugiado y consiguientemente tener derecho al asilo. Obviamente esta visión del delincuente político cobra sentido, pleno sentido, cuando su lucha se desarrolla contra un régimen o contra un Estado opresivo o autoritario y en favor de las libertades democráticas. Sin embargo, es mucho más dudoso hablar de delincuente político cuando la confrontación tiene lugar contra un régimen o Estado democrático reconocido así internacionalmente. Digamos que esto, por ejemplo, sucedió en España con el golpe de Estado militar del año 1981, el golpe que fue de militares y un golpe además violento armado, frente a otra clase de rebeliones o sediciones no armadas que se desarrollan como actos de desobediencia civil, tal y como puede ser calificado el proceso separatista catalán del año 2017, en cuyo caso puede ser más discutible negar el carácter de delito político. De otra parte, la concepción de delincuente político en procesos de paz negociada, como es el colombiano, nos sitúa ante una perspectiva completamente diversa de lo que hemos venido hablando hasta ahora y que evidencia la relatividad del concepto. El carácter privilegiado del delincuente político se puede cuestionar por ser un concepto precisamente ambiguo y al albur de múltiples factores. Por ejemplo, una rebelión puede ser ejecutada con violencia o sin ella. Y en este último caso, la aplicación de una amnistía no ofrece dudas, cuando no hay violencia. En cambio, si hay violencia, sí, pues porque la violencia devalúa de algún modo el carácter estrictamente político o ideológico del delito. Las distintas formas de violencia representan en realidad delitos comunes que, no obstante, pueden ser delitos conexos con el delito político. Igualmente es posible observar en ciertos casos un desplazamiento conceptual desde la delincuencia política hacia el concepto de terrorismo. El terrorismo es un concepto que tradicionalmente se ha elaborado de forma directa con los llamados crímenes o delitos políticos. Y este deslizamiento conceptual, que opera un giro absoluto sobre el delito político,
en cuanto que a los delitos de terrorismo no se les concede o no gozan del privilegio ni de beneficio alguno, tanto internacional como nacionalmente. Por ello, clave para determinar la extensión del beneficio del indulto o de la amnistía es el concepto de delito político del que nos dotemos. Si éste tiene que tener una dimensión objetiva, subjetiva o mixta. Hablaríamos de una dimensión objetiva en el sentido de que el delito se dirija únicamente contra la organización política constitucional del Estado, una perspectiva subjetiva porque se refiere a cualquier comportamiento realizado con una finalidad política, o incluso una perspectiva mixta, restrictiva, en el sentido de que se requiera no solo, para hablar de delito político, que afecte a las estructuras del Estado, sino que además se realice con una finalidad política. En la ley de amnistía española, por ejemplo, pues rige un concepto subjetivo de delito político. Se los define como los cometidos con intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado, mientras que el ordenamiento legal colombiano no define inequívocamente el delito político. En la ley 1820 del 2016 que hemos estudiado, pues se incluye un concepto mixto, sui generis, de delito político, cuando el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional, pero en todo caso son ejecutados sin ánimo de lucro personal. Con independencia de esta definición, la ley identifica cuáles considera tales delitos políticos a los efectos de aplicar las amnistías de iure. Considera tales delitos pues la rebelión, la sedición, la sonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal del mando. A este régimen se suman los delitos conexos a ellos. Además, se hace una amplia enumeración de más de 30 figuras delictivas. Y se añade una fórmula abierta tras esas figuras delictivas casuísticamente descritas para considerar delitos políticos a los delitos conexos otra serie de conductas, excluidas las que menciona el artículo 23. En los casos en los que la amnistía no es de iure, la decisión de conceder amnistías o indultos dependerá de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Cabe pensar que ya no se está refiriendo a los delitos políticos en sentido estricto, ya contemplados en la amnistía de iure, sino a los delitos conexos. Para ello se establecen varios criterios de conexidad que se examinarán caso por caso. En primer lugar, aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión, cometidos con ocasión del conflicto armado, incluidas muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario y aprehensión de combatientes en operaciones militares. En segundo lugar, aquellos cuyo sujeto pasivo es el Estado y su régimen constitucional vigente. Cuestión que podría parecer sorprendente en la medida en que esto ya sería un delito político per se. Y en tercer lugar, las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Además de los delitos políticos mencionados específicamente en el artículo 15, el criterio referido a los delitos cuyo sujeto pasivo es el Estado permite ampliar la amnistía a otros delitos cuyo bien jurídico tutelado es de carácter supraindividual, pero que no han sido mencionados expresamente en dicho precepto, como los delitos contra la existencia y seguridad del Estado del título 22 del Código Penal colombiano. Sin embargo, se consideran conexos con el delito político, delitos que por sí mismos son delitos políticos de conformidad con la definición contenida en el artículo 8 de la ley colombiana. El acuerdo de paz establece una serie de límites a la conexidad, el principal de los cuales consiste en que la concesión de la amnistía está condicionada a la finalización de la rebelión, y para tal fin la Sala de Amnistías e Indultos de la Jurisdicción Especial para la Paz ostenta la competencia para determinar en cada caso si procede el otorgamiento de la amnistía o del indulto. Dado que el Estado colombiano, dice el artículo 8 de la ley,
concederá la amnistía más amplia posible. Solo se excluyen los delitos del artículo 23, solo se excluyen de la amnistía e indulto, que son los delitos contra la comunidad internacional y los delitos comunes que se realizan al margen de un delito político. El primer grupo de los delitos excluidos de la amnistía y indulto son los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, así como sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y todo ello de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma. Además, este mismo precepto que estamos mencionando, bueno, indica que cuando en una sentencia se mencionen los términos de ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrán conceder amnistías o indultos exclusivamente por las conductas delictivas que corresponde a las enumeradas como no amnistiables. A este respecto, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia dictaminó, mediante una sentencia de 23 de marzo del 71, que los crímenes atroces tienen el mismo significado que los crímenes contra la humanidad. Esta especificidad no se entiende bien lo que añade, dado que ninguno de los crímenes internacionales es susceptible de amnistía, tanto si se mencionan estos términos como si no se hace. Por otra parte, en la enumeración de las conductas contra la comunidad internacional se incurre en un innecesario casuismo por cuanto se entremezclan categorías delictivas generales, como son genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, con delitos específicos comprendidos en las anteriores, ¿no? Toma de rehenes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, etc. De modo que queda la duda de si se podría quedar excluida alguna figura delictiva de carácter internacional si no ha sido mencionada específicamente por la ley. El segundo grupo de delitos excluidos es el de los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir, aquellos que no han sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado y cuya motivación haya sido obtener un beneficio personal propio o de un tercero y cuya comprensión no plantea especiales dificultades. Estas exclusiones de los beneficios, particularmente el referido al primero de los delitos mencionados, constituye uno de los pilares en los que se basa la conformidad de la regulación colombiana con las exigencias derivadas del derecho penal internacional. Otro de esos pilares se encuadra en los artículos 14 y 35 de la Ley 1820 de 2016, que tratan de dar satisfacción a los principios y derechos de justicia, verdad, reparación y no repetición, estableciendo un deber del amnistiado o del indultado de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad y al cumplimiento de las obligaciones de reparación que le sean impuestas por la JEP. Se establecen, por tanto, obligaciones concretas de actuar en diversos sentidos por parte de los beneficiarios y entre ellas garantizar la dejación de las armas, participar en programas de contribución a la reparación de las víctimas, acudir a la comisión de esclarecimiento de la verdad de la convivencia y no repetición o ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Atendiendo a esta ley de 1820, solo en el artículo 24 se encuentra una referencia al indulto y no a la amnistía, y ello con relación a delitos claramente conexos con el delito político cometidos en el marco de disturbios políticos y en el ejercicio de la protesta social que generalmente implican cierto grado de violencia, pudiendo tratarse de conductas como lesiones, daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, disparo de arma de fuego, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra un servidor público, perturbación de actos oficiales y asonada
del Código Penal colombiano. Esta última referencia típica nos resulta chocante, en tanto que previamente la sonada se ha considerado un delito político susceptible de amnistía de iure. Por otra parte, la relación de delitos indultables es abierta porque el indulto puede recaer sobre uno de los expresamente mencionados o bien sobre otros cometidos en el marco de disturbios políticos o en el ejercicio de la protesta social, siempre y cuando sean conexos al delito político, dice la ley. Al margen de estos, sobre el resto de delitos comunes susceptibles de ser conexo al delito político, particularmente, y si fuera el caso, por ejemplo, homicidio, secuestro, narcotráfico o terrorismo, en principio hay que entender que son amnistiables si concurre alguno de los criterios de conexidad que hemos visto establecía el artículo 23, pero no serán indultables porque no figuran en el artículo 24. La ley 1820 es cierto que habla continuamente de amnistía e indulto de manera indiferenciada, pero especialmente solo regula los efectos de la amnistía y no del indulto, de modo que deja abierta la cuestión de si realmente solo está regulando la aplicación de la amnistía para todos los delitos políticos y sus conexos, tanto los que menciona expresamente la ley como aquellos que se puedan apreciar como conexos en el caso concreto, con excepción de los referenciados como indultables del artículo 24. Estos serían los únicos delitos conexos, indultables y que en consecuencia requerirían una condena previa, el resto no. De modo que, como conclusiones, vistas las diferencias que existen entre la amnistía y el indulto, en relación tanto con los efectos jurídicos como con las exigencias derivadas de la justicia transicional, creemos que se desaprovechó una oportunidad en esta ley, porque el indulto es una forma menos radical respecto de la impunidad que favorece la amnistía, aun cuando ésta sea condicionada. El indulto se impone, recordamos, a quienes previamente han sido condenados en un proceso con las debidas garantías, proceso que fija los hechos, que satisface los intereses de las víctimas y perjudicados por el delito y que en todo caso pues, restablece la vigencia de la norma jurídica, del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el indulto, como señala Ibáñez Gutiérrez, es un beneficio que sacrifica menos los derechos de justicia, verdad y reparación, los cuales constituyen pilares fundamentales de la justicia transicional. Por ello, y si es que en realidad amnistía e indulto fueran diferenciables, en la ley 1820 no lo son. De manera que la limitación del indulto únicamente a los delitos del artículo 24, es decir, a los cometidos en el marco de disturbios políticos o en el ejercicio de la protesta social, resulta en principio insuficiente. Otros delitos más graves que los allí circunstanciados están siendo o pueden ser objeto de amnistía. Este fue el caso, ¿verdad?, de Marilú Ramírez, que fue condenada por delitos de terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones al facilitar información decisiva para hacer explotar un carro bomba en la Escuela Superior Militar, pero que también afectó a estudiantes de la contigua Universidad Militar de Nueva Granada. Bien, habría sido más adecuado quizás tener en cuenta la posibilidad de aplicar el indulto para delitos como los mencionados, aunque no se disponga expresamente así en el derecho penal internacional, porque, digamos, la evidente y extrema gravedad de delitos que no son merecedores de un olvido jurídico condicionado como lo es la amnistía, quizás sí puedan ser objeto del indulto, del beneficio extintivo del indulto, pero que este, como hemos visto, puede resultar o resulta más adecuado a los fines de la justicia transicional. Bien, esto es todo por nuestra parte y muchas gracias, Melba. El micrófono. Gracias, muy amable. Un segundo, voy a bajar el volumen que está muy alto acá.
Muy amable por su intervención y por esta experiencia de trabajar juntos en esta investigación. No me resisto a hacerle una pregunta que pues es un poco para reiterar lo que cuestiones que ya usted ha expresado, pero que me gustaría que quedara suficientemente claro para el auditorio. La ley de amnistía colombiana, en términos generales, respeta los estándares del derecho internacional. Sin embargo, es una ley que merecería una revisión en algunos aspectos que no están suficientemente claros y asimismo el indulto, la figura del indulto merecería quizás una mayor atención de parte del legislador colombiano de cara a este proceso transicional que tenemos en curso, porque sería una figura que podría contribuir de mejor forma a la garantía de los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición. Sí, sí, así es. Digamos que efectivamente la ley colombiana supera los estándares mínimos internacionales, pero es verdad que si bien con relación al delito político, bueno, está claro cuál es su campo de aplicación y que lógicamente lo es la amnistía, el problema se centra en los delitos conexos, muchos de los cuales son amnistiables, pero claro, no todos los delitos conexos son iguales o tienen la misma gravedad, de modo que en los casos en los que la gravedad sea tan relevante como pudiera tratarse, pues claro, de homicidios, de narcotráficos, de terrorismo, cabe plantearse si no es más apropiado el indulto, que al fin y al cabo parte de un proceso con todas las garantías, como hemos dicho, por tanto de una condena, y no se niega, digamos, la vigencia del ordenamiento jurídico, pero bueno, se consiguen los efectos extintivos de la pena, de modo que es una figura que puede dar mucho más juego y porque es más acorde con los principios de la justicia transicional, particularmente para esos delitos conexos que no merecen privilegios tan extraordinarios como los que se deducen de una amnistía, claro. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, está claro que tenemos que seguir en próximos trabajos, ¿no? Profundizando en este tema y en los desarrollos que le dará la justicia transicional a estas figuras es decir, la Jurisdicción Especial de Paz, a estas figuras de la amnistía y el indulto. Bueno, No? Porque va a ser una experiencia muy aprovechable para futuros procesos transicionales. exactamente, además. Bueno, feliz tarde, profesor. Que esté muy bien. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.